¿Qué tal? Muy buena noche a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una sesión más, pero que es muy especial por el motivo que a continuación vamos a explicar. La materia laboral es de las más solicitadas, sin lugar a dudas, dentro de las consultas de clases de qué les gustaría ver en el canal, sobre qué tema les gustaría una exposición, y laboral, penal y familiar siempre se llevan la mayoría de votos. Entonces, es un gusto para mí poderles compartir de los temas que más requieren, de los temas que más les gusta, los que más causan interés, por supuesto, pero en esta ocasión con el toque especial de que contamos con una invitada especialista en el tema, no solo en el estudio, sino también en la práctica. Para esta sesión me gustaría que le demos una cordial bienvenida, por favor, a la maestra Claudia Celis García, quien es especialista en Derecho Laboral y nos estará dando cátedra esta noche de un tema bien importante, bien socorrido y que le sirve no solamente a abogados y a abogadas, sino también a personas que a lo mejor no tienen estudios en derecho, pero tienen esta curiosidad porque se les presentó este problema práctico. Por favor, le damos la bienvenida a la maestra. Maestra Claudia, ¿cómo está? Muy buena noche. Gracias por acompañarnos. Gracias, Roy. Buenas noches. Un gusto, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Un placer tenerle en el canal. Siempre son bien recibidas las personas que no solamente tienen una amplia trayectoria y una capacidad increíble de transmitir conocimiento, como su caso, sino también la vocación de compartir con las personas esos conocimientos. Entonces, estamos muy honrados de tener a la maestra Claudia Celis García con nosotros y vamos a dar inicio, si le parece bien, maestra, con este tema muy controversial, también rodeado de mitos, rodeado de miedos por parte de la clase trabajadora, que somos la mayoría de nosotros. Entonces, vamos a dar inicio con la pregunta, ¿me despidieron? ¿A qué tengo derecho? Y es que es necesario aclarar ciertos puntos antes de entrar de lleno al tema. Y es que el despido es una figura que causa mucho miedo entre las personas, es una figura que muchas veces pasa incluso desapercibida por esa sensación de permanencia, por esa sensación de estabilidad falsa que un trabajo te puede dar, y más al ratito comentamos un poquito más, pero tenemos que empezar de un concepto bien importante y que la maestra propuso para inaugurar esta sección. Y es algo de lo que no se habla tanto, el derecho al trabajo digno y decente. Seguramente cuando estudiamos en la Facultad de Derecho, nuestras clases de Derecho Laboral 1, nos platicaban por ahí que constitucionalmente y en la Ley Federal del Trabajo se nos dice que todas y todos tenemos derecho a un trabajo digno, decoroso y suficiente. Pero muy rara vez se ahonda en la terminología que digno y decente representa y lo que realmente implica de fondo como un derecho o prerrogativa de las personas trabajadoras. Entonces, maestra, por favor, ¿nos podría comenzar explicando este término de derecho al trabajo digno y decente, de favor? Claro que sí, Roy. Mira, parte de la base que toda persona tiene el derecho a dedicarse a la profesión que más le convenga, que más le agrade y a lo que se haya, pues haya realizado diversos estudios. Es decir, que nadie puede impedirte dedicarte a la profesión, oficio que a uno le convenga. En ese sentido, la propia legislación, en la Ley Federal del Trabajo, y parte también de una disposición constitucional que es precisamente el artículo 123 en su apartado A, regula precisamente que el derecho, que toda persona tiene derecho a desarrollar un trabajo digno y decente. ¿Qué quiere decir? Que este trabajo lo debe desarrollar de tal manera que no exista ningún sesgo de discriminación alguna por razón de sexo, por razón de edad, por razón de origen étnico, una discapacidad, una condición social, una condición de salud, una religión, incluso una condición migratoria. En ese sentido es que incluso una preferencia sexual, porque hoy en día hemos estado, viene toda esta evolución de los derechos humanos y, por ejemplo, si nos ubicamos en los derechos de las personas con determinada preferencia sexual, hemos visto que son personas que se ubican en un grupo vulnerable que han sido históricamente discriminadas en todos los aspectos sociales. Y el laboral es uno de ellos.
Y también tenemos que evitar cualquier tipo de discriminación por el estado civil, porque muchas veces advertimos que dan preferencia a la persona que tenga un estado civil determinado. No es lo mismo tener a una persona, a una mujer casada que a una mujer soltera. Entonces, es uno de los principios en que se sustenta este derecho a un trabajo digno, decente. Además, este derecho también entraña una cuestión de igualdad sustantiva. ¿Qué quiere decir? Que es una igualdad que debe de existir entre hombres y mujeres, de tal manera que no haya diferencia por razón de ninguna índole, en donde tanto hombres y mujeres se desarrollen con los mismos derechos. Entonces, en ese sentido, está centrado el derecho a un trabajo digno y decente. Muchísimas gracias, maestra. Este primer punto es bien relevante porque justamente parte de una base en la cual, si bien vamos a hablar del despido, pues por lo menos sentar un precedente de qué se consideraría este trabajo digno y decente para de una vez determinar las pretensiones que vamos a tener a futuro dentro de una posible conciliación o dentro de un Exacto. juicio laboral. El tema de la dignidad o de un trabajo decente muchas veces termina aterrizando en el conformismo de las personas trabajadoras, en el no tengo más, no tengo otra opción, si no trabajo, no como, si me quejo, me despiden. Y entonces es importante ir aterrizando estas cuestiones desde un salario remunerador, entre que no te pueden juzgar o no te pueden discriminar o negar derechos por tus preferencias sexuales, incluso un tema muy, muy puntual por tema de tatuajes, de perforaciones, cuestiones que tienen que ver con el libre desarrollo de la personalidad. Exacto. Es incluso un tema que nos da para otra sesión completa de 1 hora, las causales Exacto. en donde podemos entrar a hablar de discriminación y las acciones que podemos tomar si no nos contratan, si nos corren, si nos amenazan, pero no es el punto de esta sesión. Entonces, ahí se las dejamos como propuesta a las 120 personas que nos están viendo. Muchas gracias. Es una posible sesión a futuro que tendremos, pero por ahora tenemos que pasar a un segundo punto que ya mencionábamos, maestra, la estabilidad laboral. No solamente tengo derecho a que mi trabajo sea digno y decente, sino a que me dé cierta estabilidad como persona trabajadora. Le voy a ser sincero, yo siempre he recomendado lo contrario en tema de mentalidad de trabajadores y trabajadoras. Siempre piensen que su trabajo no es seguro, es decir, sí tienes derecho a estabilidad laboral, pero uno de los grandes problemas que tenemos a veces es la cuestión de dar por seguro un trabajo y un salario. Y yo lo ponía en contexto precisamente por la cuestión de la pandemia. A raíz de pandemia, yo tuve miedo de que me despidieran, porque yo era nuevo en la empresa a la que entré a laborar y ahorita ya llevo 5 años ahí, ¿verdad? Pero en ese momento fue un miedo de, acabo de entrar hace un mes, si a alguien van a correr por la pandemia, porque era un negocio de espectáculos públicos, conciertos, convenciones y demás, de los que cerraron al 100%, si van a correr a alguien, y me entró ese miedo a no tener, no solamente estabilidad laboral, sino no tener trabajo, porque todo estaba cerrando. Entonces, mi consejo para las personas trabajadoras siempre ha sido, piensa que de tu trabajo te pueden correr o te puedes ir en cualquier momento. Dejamos de lado las causales, que las vamos a ver más adelante, pero piensa que esa estabilidad no existe. ¿Para qué? Para que tengas ese impulso, esa cosquilla de buscar un segundo ingreso, una segunda actividad, alguna otra cuestión que te pueda servir de respaldo en caso de perder el trabajo. Pero aquí lo vamos a abordar desde otra perspectiva, desde la perspectiva del derecho a la estabilidad laboral. ¿Qué nos tiene usted que comentar, maestra, respecto a este derecho, por favor? Claro, Roy, con gusto. Bueno, pues partimos que el derecho a la estabilidad del empleo, pues es un derecho humano, porque parte no solamente de una base, como hemos repetido, una base constitucional, que en concreto es el artículo 123, apartado A que hemos mencionado, incluso en el apartado B respecto a cuestiones de servidores públicos, y también tiene una base que se sustenta en la propia convención de Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y sobre todo en el Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los cuales el Estado mexicano es parte, en el que establece precisamente que es un deber de los estados proteger que toda persona proteger a todas las personas de cualquier violación del derecho al trabajo del cual gozan, especialmente frente a un despido, frente a un despido o una terminación de la relación de trabajo de forma injustificada. Como tú ya lo has mencionado, tenemos un antecedente
previo, que en el 2020 todo el mundo se enfrentó a una situación que nadie esperaba, como fue la pandemia por el SARS-CoV. Y ello generó precisamente en que las relaciones de trabajo cambiaran. Incluso vimos y tenemos todavía arrastrando todas esas consecuencias que dejó la pandemia precisamente en el sentido de que muchas personas, hombres y mujeres, se vieron mermadas en su trabajo, en su salario, y ello ha generado también que actualmente tengamos o advertamos tanto en los centros de conciliación o en tribunales laborales un cúmulo de asuntos precisamente que derivan por esa violación a ese derecho humano a la estabilidad de empleo, porque si bien partieron de una reducción de condiciones laborales, desencadenó precisamente en muchos despidos, que ello trajo como consecuencia pues una transgresión o una vulneración al derecho humano a la estabilidad del empleo. Entonces, partimos de la base que es un derecho humano que toda persona trabajadora tiene el derecho a permanecer en su empleo. La única causa por la que ya no puede estar en su empleo es precisamente por un despido injustificado o por decisión propia. ¿Qué quiere decir? Que el propio trabajador dé por concluida la relación de trabajo, pero que sea evidente su voluntad libre, consciente, manifieste y que no deje lugar a dudas de que fue su decisión dejar de terminar la relación laboral. En eso consiste el derecho de estabilidad en el empleo. Un ejemplo, otro ejemplo donde tenemos en cuanto a las trabajadoras embarazadas. En ese sentido, parten de la base de que hubo incluso criterios o discusiones que saltaron incluso hasta el órgano máximo de interpretación en materia de leyes, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que incluso trabajadoras embarazadas de confianza que trabajaban o que dependían precisamente del apartado B del artículo 123 constitucional, por el hecho de ser trabajadoras de confianza, no tenían el derecho a estabilidad en el empleo. Sin embargo, partimos de la base que sobre eso tenían otra cuestión. Hay una excepción precisamente porque es su condición de mujer y precisamente por su estado, el embarazo, que quiere decir que no es creíble, no es verosímil que una persona en estado de embarazo pueda decir o pueda renunciar a su empleo. Lógicamente que es una situación en donde evidentemente deben de gozar más de esa estabilidad, precisamente, ¿por qué? Porque necesitan su sustento y necesitan sus prestaciones en materia de seguridad social, tanto para ella, para salvaguardar a ella sus derechos de salud, como el producto de la concepción. Entonces, incluso se generaron criterios en el sentido de que aun y cuando se trataran de trabajadoras de confianza, gozaban del derecho de estabilidad de empleo, porque precisamente esa porción normativa del artículo 123 especificaba que los trabajadores de confianza no gozaban de estabilidad de empleo, pero hicieron una excepción en el caso de trabajadoras de confianza embarazadas. En ese sentido, Roy, si si gustas, te puedo compartir para que dejes en comentarios precisamente todos esos criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia, como el que acabamos de comentar, brevemente para que lo puedas hacer llegar a tu público. Maestra, muchísimas gracias, muy interesante, claro que sí. De hecho, una propuesta para el público que está presente y justamente para que se queden toda la sesión, más adelante vamos a comentarles cómo pueden ustedes ganarse este documento con un resumen de los criterios que la maestra va a estar refiriendo en la sesión. Obviamente aquí no venimos a ponernos a leer criterios y sentencias porque sería un tanto pesado, sino a explicar los puntos torales o importantes de los mismos. Entonces, si gustan, quédense toda la transmisión y ya cuando vayamos a terminar, les voy a decir cómo les podemos hacer llegar directamente a su celular un resumen en Word o PDF con esos criterios, maestra, para que se los podamos enviar al público que se quede hasta el final, 139 personas. Vamos a ver cuántos llegan al final de la sesión. Pero muchas gracias, maestra. Con todo gusto los recopilamos en breve. Y pues entramos un poquito en materia, ya hablando un poco más de la estabilidad, de un trabajo digno. Vamos a sentar esa base como concluida para pasar ahora sí al despido. Hay muchísimas equivocaciones en torno al concepto
del despido, no solamente por parte del público en general que no estudia derecho, sino de los propios abogados y abogadas. De hecho, hace unos pocos días la maestra muy amablemente me aclaró un punto bien importante del despido, de la rescisión que a continuación nos va a exponer, pero fíjense, yo no me especializo en materia laboral, no es mi rama en la cual me he desempeñado preponderantemente, es el fiscal, el corporativo, el familiar. Entonces desconocí este punto y charlando con la maestra muy amablemente me explicó este punto que hasta cierto grado tenía yo equivocado dentro de mi entendimiento universitario y de la ley. Pero maestra, vamos a partir de esta primera base para que nos pueda contar con toda precisión qué sí es el despido, por favor. Bueno, Roy, tomamos en consideración que hay un debate teórico respecto a lo que es el despido porque lo configuran por el concepto de rescisión de la relación laboral. Sin embargo, yo considero que conforme a lo que nos precisa la propia Constitución, el artículo 123A, y en la propia Ley Federal del Trabajo, considero que una causa de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón y sin responsabilidad para el empleador se considera que es una rescisión de la relación de trabajo. Debe estar sustentada en diversas causas que establece precisamente la ley para poder considerar por qué razón o por qué causa es suficiente, o sea, una causa legal para dar por rescindida, por concluida la relación del trabajo, ya sea sin responsabilidad por patrón o sin responsabilidad para el trabajador. En ese sentido, si no hay ninguna causa justificada o una causa en que se sustente por parte del empleador el dar por rescindida o por concluida la relación laboral, entonces se considerará un despido injustificado, porque la rescisión estamos hablando que es una terminación de la relación de trabajo por incumplimiento alguna de las condiciones de trabajo conforme a las causas que establece la propia ley. Y en ese sentido, si no hay una causa que justifique y que le hubieras hecho, que el empleador le hubiera hecho incluso hacer saber de manera personal y por escrito al trabajador, a la trabajadora, es evidente que se configura el despido. El despido no es otra cosa más que incluso hay una base teórica en el que se considera como la voluntad unilateral del patrón o del empleador de dar por concluida la relación con el trabajador usando, dice, su poder disciplinario sin justificarlo, ¿no? Que sin mediar ninguna causa legal para eso. En el sentido es que yo hago esa distinción en que son unas causas de rescisión, pero que tienen una base legal de la terminación, y el despido es cuando no tiene ese sustento para dar por concluida la relación laboral. Excelente, maestra. Muchísimas gracias. Es justamente de esas precisiones teóricas y legales que tienen todo el sentido del mundo. Y es que vamos a partir de una triste realidad mexicana y que también han compartido con nosotros en los países de Latinoamérica con los que hemos podido intercambiar ideas. El tema laboral, seguimos estando en pañales respecto a estas figuras desde el entendimiento general. Y es que es bien común que las personas se acerquen a ti para una asesoría y te digan, es que me despidieron. ¿Por qué te despidieron? Pues es que el patrón dijo que ya no me necesitaba y me hizo firmar mi renuncia. Y entonces ahí es en donde entra el primer cortocircuito. A ver, ¿cómo que te despidieron pero firmaste renuncia? Si te despidieron no puede haber renuncia porque son casos totalmente opuestos. Lo acaba de mencionar la maestra. En el despido hay una potestad del patrón, una voluntad unilateral. Cuando es una renuncia, tenemos la voluntad, pero de parte del trabajador. Entonces, personas trabajadoras que a lo mejor no están viendo esta clase por curiosidad para saber a qué tienen derecho en caso del despido. Número uno, y yo me estoy adelantando un poquito, el derecho número uno que tienes si te despiden es que no te obliguen a firmar tu renuncia, porque entonces desvirtúas completamente a la naturaleza del despido. Lo acaba de explicar magistralmente la maestra Claudia. Voluntad unilateral del patrón de dar por terminada la relación laboral. Entonces, si tú firmas un documento donde dice que es voluntad de la persona trabajadora
ya no seguir en la fuente laboral, está contraviniendo el sentido de lo que el despido significa. Dicho en español, no se dejen engañar. No te pueden obligar a firmar una renuncia. Si no es tu voluntad, dar por terminada esa relación en ese centro de trabajo. Si te quieren obligar a que firmes la renuncia, dices que no y se llama despido, ¿vale? Porque vamos a entrar en esos temas un poquito más adelante, pero básicamente es una forma del patrón para deslindar la responsabilidad que un despido implica. El hecho de que yo te pueda dar por terminada tu relación laboral sin causa justificada, obviamente me trae consecuencias a mí. ¿Cómo te traslado esas consecuencias a ti? Diciendo que tú renunciaste, diciendo que tú quisiste darla por terminada. Aunque no sea cierto, hay un documento que dice que sí, que ojo, se puede combatir a través de juicio esa obligatoriedad de firmar tu renuncia, esa renuncia que firmas por anticipado al ingresar a trabajar, también se puede llevar a juicio, no hay ningún problema, no crean que porque ya lo firmaron ya está todo perdido, cuesta trabajo, pero sí se puede combatir, pero hacer esa distinción desde ahorita, no es lo mismo despido que renuncia, ¿vale? Y sáquense esa idea de una vez de la cabeza, tanto personas trabajadoras como personas empleadoras, porque es una muy mala práctica. ¿Quiere comentar algo, maestra? En efecto, Roy, es en el sentido que hay históricamente en temas de relaciones de trabajo, hay evidencia de que hay un abuso de documentos en blanco. Hay como condición para la contratación el hecho de que el empleador o la empleadora le diga al trabajador o trabajadora, para que yo te contrate o para que yo te sostenga la oferta laboral, me tienes que firmar documentos en blanco. Y hemos escuchado que dice a los trabajadores decir, es que no me daban el contrato o no me respetaban la condición del salario, por ejemplo, para si no es que yo firmaba y tuve que firmar diversos documentos. Es evidente que el grado de necesidad de tener un trabajo obliga muchas veces a las personas a hacer o a manifestar o a firmar ese tipo de documentos, pero en realidad es que no están obligados y nadie los puede condicionar a ello. Partimos precisamente que el derecho a un trabajo digno, decente, así como el hecho de la estabilidad laboral, no implica que el empleador, la empleadora, haga un abuso de ese derecho, del derecho, de tal manera que coaccione, es una forma de coacción al trabajador, a decirle, a cambio de esto, te doy trabajo, si no, no te doy trabajo. Eso es totalmente incorrecto, eso es ilegal, y como tú lo dices, si bien es cierto, se llega a dar los casos, no quiere decir que no se puede hacer nada, puesto que está el procedimiento específico para poder declarar incluso la nulidad de esos documentos. Pero es evidente, como tú lo estás diciendo, el acto de renuncia, que quede muy claro, debe quedar, pero debidamente acreditado, de manifiesto, que efectivamente el trabajador o la trabajadora dio su voluntad, fue su voluntad dar por concluida esa relación laboral. Pero si hay indicios o hay elementos que llevan a considerar que esas personas no fue la voluntad propia de ella, puesto que hay otros medios que le obligaron a ello, es evidente que tienen el derecho y expedito su derecho para hacerlo valer en la instancia correspondiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que hacerle llamado a los trabajadores que cuando los condicionen a ese tipo de cosas, no hay que hacerlo. Incluso es un objeto de denuncia, primeramente de entrada ante la autoridad administrativa, que es como sería el inspector de trabajo, o incluso una denuncia penal podría ser, porque nadie te puede obligar a ello. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en ese tipo de acciones que desafortunadamente siguen imperando, aun y cuando haya toda esta evolución de los derechos en materia laboral, tanto a nivel con normativa constitucional, normativa institucional, así como en el plano convencional, es decir, a través de todos estos pactos, estos convenios de los cuales el Estado mexicano ha firmado en materia laboral. Aún así, todavía el patrón, el empleador, todavía mucho debe en materia laboral. Desgraciadamente, desafortunadamente, nuestro país históricamente pues, identificado con ese tipo de conductas. Entonces, pero ese es un llamado, decirle a los trabajadores, las trabajadoras que nos están escuchando en este momento, que no
pueden de ninguna manera obligarlas a cambio de un trabajo a suscribir ningún tipo de documento que implique renuncia de derechos. Excelente, maestra. Muy buen llamado y muy puntual. Muchísimas gracias. Queremos aprovechar para saludar a las personas que nos comentan. Estamos totalmente en vivo. Aldair Morales Jiménez, que nos manda saludos. También Neo Saúl Omar, María Isabel Ortega, Ángel Vázquez, Geri, Natalia Espinosa Rosales, Rosa Barrera, Leopoldo Aguilar, a Mali Reséndiz, a los miembros de YouTube, María Trinidad Sánchez Dorame, buenas noches María, un gusto saludarte, y también a Julián Flores Dueñas, muchísimas gracias por acompañarnos. También en Facebook, por aquí nos saludan José Enot, Valentín Chi, Valentina María, Michelle Arciniega, Taylor Harrison, y Ángel Barrientos nos dice: en muchas empresas les hacen firmar el contrato y la renuncia el mismo día. Y Alicia nos complementa: incluso en gobierno se da la renuncia anticipada. Muchas gracias, Alicia, por ese dato. Y también Héctor Azulgrana: otro abuso del empleador es que no te dan copia de tu contrato laboral. Héctor, podríamos aventarnos una clase entera con top 10 de peores prácticas de empleadores, y la verdad es que nos daría para una hora el comentarlas, cómo combatirlas, cómo evitarlas en la práctica. Así que muchísimas gracias por sus comentarios, Juan Marcos Barrón, desde Durango, y en general a las 160 personas que nos están comentando, incluso desde Guatemala, Neri Humberto Vázquez Bautista, muchísimas gracias por saludarnos desde Guatemala. Pudimos visitarlos el año pasado en diciembre, un bonito país. Muchas gracias, Neri, saludos. Vamos a continuar, maestra Claudia, por favor. Tenemos como siguiente punto una figura que tiene que ver muchísimo con el tema del despido, pero que tiene un nombre técnico: la rescisión sin responsabilidad para el empleador. Es bien importante que entendamos la diferencia entre un despido y la rescisión sin responsabilidad. Entonces, maestra, vamos a comenzar con el concepto de esta figura que tenemos en pantalla. ¿Qué es la rescisión y cuándo se considera que no hay responsabilidad para el patrón de acuerdo con nuestra ley, maestra? Gracias, Roy. Pues como ya lo habíamos mencionado previamente, la rescisión es una forma de dar por concluida la relación laboral. Como ya lo decíamos, debe de estar sustentada en una causa legal, en una causa justificada de por qué el patrón, por decisión, por voluntad propia, está diciéndole al trabajador que ya va a dar por rescindida, por concluida la relación laboral. Pero no lo puede hacer así simple y llanamente como lo hemos señalado. Debe estar justificado. La propia Ley Federal del Trabajo establece diversas causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón o para el empleador. La ley establece 15 causas respecto de esta rescisión. Sin embargo, para efectos prácticos y por efecto de tiempo, porque como dices tú, por cada tema nos podríamos llevar 1 o 2 horas desmenuzando cada una de estas situaciones y dando muchos ejemplos, ¿no? En ese sentido, pues considero hacer del conocimiento del público, de aquellos trabajadores que nos están escuchando en este momento, que hay diversas causas, como ya lo señalé, son 15 causas de la rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, y entre ellas encontramos precisamente cuando por faltas, el más común que podemos encontrar o que incluso se hace valer por los empleadores ante los trabajadores, ya sea una instancia conciliatoria o una instancia de tribunales, pues son las faltas de probidad y honradez por parte del empleador. Asimismo, todas cuestiones de hostigamiento y acoso laboral en contra del empleador, de su cónyuge, de su familia o de cualquier otra persona que se encuentre laborando en el mismo centro de trabajo. También tenemos otra causa de rescisión, el hecho de que el trabajador falte su empleo por más de 3 días en un periodo de 30 días, es decir, sin algún permiso, el trabajador se ausenta 3 días seguidos o 3 días en un lapso de 30 días
sin avisarle al patrón o sin darle un justificante que acredite su ausencia. Ese es un punto muy común que vemos realmente en las relaciones laborales y que se hacen valer ante centros de conciliación y ante tribunales. Así también otra causal de rescisiones precisamente en que muchas veces de acuerdo al trabajo, al servicio prestado o simplemente normativa en materia de salvaguarda, seguridad o de protección civil en los inmuebles o en los lugares donde se desarrollan el empleo, pues muchas veces los trabajadores se niegan a optar todas aquellas medidas preventivas o a seguir todos los procedimientos indicados necesarios a efecto de evitar accidentes o enfermedades. Por ejemplo, bueno, vámonos al ejemplo que venimos tocando de en materia de cuando fue la pandemia, ¿no? ¿Cuánto tiempo costó que la gente o que la sociedad se mentalizara sobre la necesidad del uso del cubrebocas? Un cubrebocas incluso de determinadas dimensiones, determinadas características, creo que ahí costó mucho trabajo en ese sentido y, por ejemplo, esa sería una medida que si no acatara o que si no obedeciera el trabajador en el centro de trabajo, pues puede dar lugar a una rescisión. Así también podemos considerar otra causal de, de, de rescisión, precisamente en el hecho de que la parte trabajadora pudiera cometer actos de violencia o injurias o malos tratamientos en contra de su patrón, en contra de su familia, en contra del personal directivo o el administrativo de la empresa o del establecimiento, o incluso en contra de clientes o proveedores del propio patrón. En ese sentido, o que incluso sin que haya una provocación de por medio por parte de esas personas. En ese sentido, esas son unas causas por las cuales el patrón pudiera llegar a decidir rescindir la relación laboral sin responsabilidad para él. Muchísimas gracias, maestra. Entonces, ahí tienen esta explicación, esta distinción importante. La rescisión está justificada, por decirlo de alguna manera, con las causales de ley que nos acaba de mencionar la maestra. Entonces, si la persona trabajadora comete algunas de estas causas enlistadas, que son 15, si no me equivoco, maestra, en la Ley Federal de Trabajo, pues entonces sí existirá una primera parte en donde esa rescisión de la relación laboral quedará justificada. Pero no es todo, no basta con que exista una causa justificada, sino que hay un elemento muy importante que rara vez se cumple. Si ya estamos hablando que estadísticamente en México, pues es raro que exista una debida rescisión sin responsabilidad para el patrón por el tema de las causales, ahora pasar a este segundo elemento, que ya es un elemento de forma para que se le dé una validez a esta rescisión, es todavía más raro. Y estamos hablando del aviso de rescisión. Maestra, ¿nos pudiera comentar, por favor, qué es este aviso, cuándo se presenta y cómo se presenta? Claro, con gusto, Roy. El aviso de rescisión no es otra cosa que es el escrito, precisamente donde contenga, digamos, el motivo por el cual el empleador está dando por rescindida la relación de trabajo. ¿Qué quiere decir? En ese documento debe hacer constar el empleador de forma precisa y clara la conducta o conductas que le está imputando al trabajador y que están motivando la rescisión, así como la fecha o fechas en que se hubieran desarrollado esa conducta o esas conductas. Es muy importante aquí tener presente que ese documento debe de ser por escrito y debe de presentarse o notificarse de forma personal al trabajador. Es decir, que si un día determinado el empleador considera que hay causal de rescisión por derivado de una conducta que se ubique en uno de los puestos legales para ese efecto, debe redactar el documento de tal manera y en el establecimiento se lo debe presentar personalmente al trabajador. Si no lo hace así, también puede hacerlo de otra forma, es decir,
tendrá, después de esa causal o del día que haya decidido rescindir la relación laboral y no se lo notifique en el establecimiento donde se desarrolla el trabajo al trabajador, entonces dentro de los 5 días siguientes deberá comunicarlo al tribunal competente, es decir, dentro de los 5 días hábiles siguientes lo deberá presentar ante el tribunal competente, proporcionando nombre completo y correcto y el domicilio que tenga registrado del empleado o del trabajador a efecto de que esta autoridad le notifique de manera personal dicho aviso de rescisión. Esto se conoce como un procedimiento paraprocesal en términos de la Ley Federal del Trabajo y en ese sentido, si no notifica tanto en el establecimiento, si no hace la entrega de ese aviso o bien no lo hace por medio del tribunal, quiere decir, se entiende, se presume que el despido es injustificado. Muy bien, maestra. Muchísimas gracias y bien importante esta segunda parte de la rescisión sin responsabilidad para el empleador, porque como se menciona, no basta con que exista la causa, sino que se dé esta formalidad para que pueda protegerse de manera integral a la persona empleadora. Y es que muchas veces cuando tocamos el tema de derecho laboral, en comentarios, sobre todo personas que se dedican a ser empleadoras, critican mucho de es que por qué siempre proteges al trabajador y por qué puros consejos para el trabajador y por qué, bueno, pues porque nuestro sistema jurídico es un sistema de derecho social que pertenece al derecho laboral, a esta rama, en donde se da un proteccionismo a estos grupos vulnerables, entre ellos pues, las personas trabajadoras que históricamente, como lo mencionó usted al inicio de la charla, pues se han visto en una situación de desigualdad con las personas empleadoras. Entonces, esa es la razón de tener un poquito más de peso para hablar a favor del trabajador que muchas veces no tiene para contratar a un abogado o abogada a cambio del patrón que muchas veces tiene un corporativo jurídico trabajando para su empresa. Entonces, esa es una de las razones prácticas, teóricas, justificadas también, pero pues aquí ya les estamos dando un poquito de información relevante para el patrón. Si tienes que despedir a alguien por una causa justificada, ya comentó la maestra brevemente las causas en donde no tendrías una responsabilidad por esa rescisión sin responsabilidad para ti y la formalidad del aviso de rescisión correspondiente. Pero ahora, maestra, vamos a pasar a la contraparte de la rescisión laboral sin responsabilidad para el patrón. ¿Qué es entonces el despido injustificado? ¿Nos puede explicar un poquito de esta figura, por favor? Claro, Roy. El despido, en conclusión, podemos establecer que el despido injustificado no es otra cosa en el sentido que, como ya lo hemos mencionado, no es otra cosa en el hecho de que hay una decisión del trabajador de terminar o de decir al trabajador, ya no trabajas para mí, sin que justifique el motivo del por qué ya no está trabajando. Quiere decir, muchas veces hemos escuchado, llegué a mi centro de trabajo y me dice a mi hora de entrada, me está esperando la persona encargada de recursos humanos o mi supervisor, mi jefe directo y me dice, fulanito de tal, por decisión de la empresa ya no laboras. ¿O sí? Sí, pero ¿por qué razón? Simplemente es decisión de la empresa, ya no laboras aquí, estás despedido, sin que medie ninguna causa justificada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el empleador, en ese sentido, partimos de la base que, como hemos señalado, se debe salvaguardar el derecho humano a una estabilidad laboral, a un trabajo digno y decente. Entonces, salvo causa justificada que pueda ser separado de su empleo, si no la hay, quiere decir que no está justificada esa decisión de dar por terminada la relación de trabajo. En conclusión, lo que quiere decir es que si no media ninguna causa por escrito que me diga por qué razón ya no voy a laborar, quiere decir que estoy despedida sin causa justificada alguna. Excelente, maestra Claudia, muchas gracias. Y aquí vamos a abrir la sección que estaban esperando. Les vamos a compartir diapositivas elaboradas por la maestra con los criterios
que estamos mencionando. Obviamente las diapositivas que tenemos en pantalla son para efectos de la sesión, pero la maestra amablemente preparó material más a profundidad con estos detalles, con estos artículos, con estos criterios incluso de nuestra Suprema Corte, de nuestros órganos jurisdiccionales, y se los vamos a compartir con una dinámica muy, muy sencilla. Lo que les vamos a pedir para que puedan acceder al material es que vayan a seguir a la maestra Claudia Celis García a su perfil de Facebook. Tiene una página, un perfil académico en el cual está compartiendo material valioso, no solamente en temas de derecho laboral, y que pronto enfocará con un poquito más de videos y de contenido, unas cápsulas más dinámicas con consejos laborales para todas y para todos. Material académico muy, muy útil que está compartiendo ya a la fecha y que va a continuar haciéndolo. Entonces, les dejamos el enlace aquí en el chat, tanto de Facebook como de YouTube, para que puedan seguirla, por favor, y nos mandan captura al número telefónico donde se inscribieron. Ustedes me mandan la captura, ese es mi número desde hace 5 años, que ya tienen para las clases gratuitas. Nos manda captura de que están siguiendo a la maestra Claudia Celis García en su página de Facebook y con gusto les mandamos directamente a su WhatsApp estas diapositivas con el material que estaban solicitando. Por aquí nos pregunta Hugo Bedoya, ¿va a quedar guardado este live? Sí, es correcto, va a quedar guardado, pero no se vaya. Se pone muy bueno el en vivo cuando comenzamos con las preguntas y respuestas. Gracias a las 188 personas que nos continúan viendo totalmente en vivo. Ya saben cómo obtener el material. Van a la página de Facebook de la maestra Claudia, la siguen y nos comparten al WhatsApp esa captura de que ya la están siguiendo para tener acceso al material. Muchísimas gracias. Nos dice Aldair, listo, y Lulú, Yalik. Muy bien, mándenmelo a WhatsApp para poderles responder con el material. Muchísimas gracias. Y recuerden que en ese perfil académico se estará compartiendo muchísimo material valioso en temas de derecho laboral mexicano. Muchísimas gracias por todo. Bien, maestra, continuando entonces con la sesión, ya nos explicó cuándo se considera que una persona trabajadora está despedida. Y aquí viene lo interesante, que ante este despido muchas veces tenemos dos alternativas. Nos quedamos de brazos cruzados porque pensamos que las llevamos de perder en contra del patrón que ya me despidió sin causa, como lo acaba de explicar muy correctamente, porque no tengo los recursos para acceder a un abogado o abogada, pero antes de entrar a esa situación, que también tiene remedio, el tema de la ausencia de recursos para acceder a un defensor privado, ahorita lo comentamos, pero antes que nada, saber a qué tengo derecho como una persona trabajadora que fue despedida sin justificación, maestra. ¿Qué le diría usted a estas personas que son sus derechos más básicos ante esta situación? Claro, Roy, con gusto. De entrada, pues, como ya lo mencionamos, si desde, como ha sucedido muchas veces que llega el trabajador a su centro de trabajo y es esperado simplemente por su supervisor o por su jefe inmediato, o bien en el transcurso del desarrollo de su jornada, llega su supervisor o su jefe inmediato y le dice, estás despedido. En ese sentido, el trabajador o la trabajadora tiene derecho, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué razón estoy despedido? Es que quiere decir que le explique por escrito, primero que le explique y que le dé por escrito la causa o las causas, como ya lo señalamos, qué días, circunstancias, de modo, tiempo y lugar en el que suscitaron precisamente esas causas, esas conductas que me estás imputando y que me estás diciendo por la razón por cual estoy despedido. Porque simple y llanamente decirte, estás despedido sin una razón, eso es incorrecto. Entonces, el trabajador tiene derecho a pedirle en ese momento al empleador o a la persona que está ejecutando la orden del empleador, decirle, a ver, ¿dónde está por escrito esa causa o ese motivo por el cual me estás despidiendo en este momento? Eso es uno. Si no hay ese aviso de rescisión, que es precisamente el aviso de rescisión que estamos platicando, si no hay ese aviso de rescisión, ¿qué es lo que procede? Bueno, de inmediato y antes de 60 días, el trabajador, la trabajadora deberá acudir, tendrá derecho de hacer valer su inconformidad respecto a ese despido ante las instancias conducentes. De entrada es
en principio ante el Centro de Conciliación Laboral. A nivel local existen centros de conciliación, como en el caso de la Ciudad de México, tenemos el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, y a nivel federal tenemos el Centro de Conciliación y Registro Laboral, Centro de Conciliación Laboral y Registro Federal, para llegar a tocar a esa instancia y decirle: mi empleador me acaba de despedir. Solicito que se notifique a efecto de entrar en un procedimiento conciliatorio que implica llevar unas pláticas con el empleador previa a su notificación por el centro, de tal manera que puedan llegar o que pudiéramos llegar, yo como trabajador, junto con mi empleador, llegar a un acuerdo amistoso, de tal manera que él me pueda restablecer en mis derechos, que se hubieran transgredido por ese hecho de despido sin justificación alguna, tales como que si me reinstala mi empleo o si me indemniza debidamente, ¿no? Y ahí sí, ahí me va a decir la causa, el motivo por el cual estoy siendo despedido, ¿no? Y si no lo hay, pues entonces, y si no hay ese arreglo conciliatorio, ese arreglo amistoso, pues los centros locales y el centro federal expide un documento que se llama constancia de no conciliación, en donde se advertir que pese a que hubo una notificación del empleador y hubo una plática conciliatoria y no hubo un resultado alguno para efecto de poder solucionar el tema del despido, en ese sentido es que el trabajador tiene expedito su derecho de acudir al tribunal laboral competente, a hacer valer sus derechos, ya sea para que lo reinstalen o para que lo indemnicen y le paguen las prestaciones legales y las prestaciones que en un momento hubieran devengado y no le hubieran pagado, porque tenemos que partir de una situación. Hay el despido sin causa justificada, sin que le entregan aviso de rescisión al trabajador o a la trabajadora, y no hay finiquito de esa situación. Sí, me estás despidiendo y además, ¿qué me vas a pagar? Puesto que pues ya devengué salarios, un aguinaldo en una parte proporcional, vacaciones, priva vacacional, diversas prestaciones legales que tengo derecho por el propio desarrollo de empleo, y no me vas a cubrir. Y hemos escuchado muchas veces que nos dicen 22 días, 21 semana, y no hay ninguna solución en este sentido, y no queda más que al trabajador le toca agotar esta instancia precisamente a nivel conciliación, y si no hay esa conciliación, pues ya acudir ante el tribunal competente a hacer valer su derecho, porque partimos del punto de que no se puede violar el derecho humano a la estabilidad del empleo sin causa o motivo alguno. Muy bien, maestra, muchísimas gracias. Precisamente esta última parte es bien interesante porque lo que nos da es claridad sobre una posible pretensión dentro del conflicto laboral o la litis laboral que está por surgir. Ya te despidieron, necesitas ser consciente de que tienes derechos. ¿A qué? A que te expliquen por qué, a que si no está justificada puedas demandar o la reinstalación, como mencionaba la maestra, o el pago de una indemnización constitucional, ¿correcto? Entonces, en esta tangente de qué es a lo que tengo derecho, es en donde ya podemos comenzar a tomar decisiones, y me refiero desde el punto de vista de una persona que acaba de ser despedida. Bueno, me conviene, no me conviene, el tema del costo-beneficio. La realidad es que en cuestión de derechos yo les diría, siempre hay que hacer lo posible por hacerlos valer. No lo vea solamente desde el aspecto económico, porque sobre todo en este tipo de ramas de derecho social, de derecho dirigido a grupos vulnerables como niños y niñas, en el tema de pensión alimenticia, personas trabajadoras que han sido mermadas en sus condiciones laborales básicas, siempre invitaría a que una demanda, un procedimiento en contra de una persona abusiva puede ser el parteaguas para comenzar a erradicar justamente esas malas prácticas o a crear un poco de conciencia. Pero ya tenemos entonces la base bien sentada. Muchísimas gracias a la maestra Claudia por esta explicación de los derechos de la persona trabajadora que ha sido despedida. Y vamos a pasar
a un punto fundamental respecto a qué sigue después de que ya tengo mi despido, ya tengo mi conflicto con el patrón, ya intenté hablar con él por las buenas y no tengo contestación o simplemente evasivas. Por aquí en el chat, tristemente nos están contando muchísimos casos de abuso patronal de diferentes dependencias, incluso por ahí leí uno de la Suprema Corte, un conflicto que tuvo una persona con la Suprema Corte con unas vacaciones obligadas que nos narra ahí en el chat. Desafortunadamente no podemos atender una por una, pero con todo gusto revisaremos los comentarios para ver en qué les podemos apoyar. Pero vamos a pasar a una generalidad de qué sí puedo hacer cuando soy despedido de manera injustificada. Y es el primer paso, maestra, la conciliación laboral. Es lo que inmediatamente tengo que hacer. No puedo irme directamente a juicio, salvo ciertas excepciones que amablemente nos pudiera comentar a continuación, pero vamos a partir de qué es la conciliación laboral y en qué consiste, cómo se desarrolla, maestra. Gracias. Mira, Roy, la conciliación es un medio alternativo de solución de conflictos. Es un medio en donde las propias partes son las que van a dar la solución al conflicto sin que sea necesario precisamente que haya una intervención de una autoridad jurisdiccional o en todo caso que haya un tema de ir a eh, que tenga intervención, si bien es cierto, pueden estar asesorados con abogados, no quiere decir que el conflicto se lo dejemos precisamente a nuestro asesor legal o nuestro apoderado, sino que somos nosotros, son tanto trabajador como empleador, son los que se van a sentar a poder decir, pasó esto, yo considero que esto estuvo mal, mira, yo tengo derecho a esto, bueno, sí, pero mira, tienes derecho a esto otro, y de tal manera que encuentren un punto medio para poder dar solución al conflicto. Toda esta cuestión de evolución de la conciliación, no solo en materia laboral, sino en el universo de todas las materias de derecho, tanto como familiar, civil, mercantil, parten de unos diálogos de justicia cotidiana. En el sentido, precisamente, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que los tribunales estaban rebasados por conflictos. Y al fin de cuentas, se habla de justicia cotidiana porque partimos precisamente que el conflicto viene de la vida diaria. Ajá. Entonces, en ese sentido, podemos establecer nosotros mismos como sociedad civil, poder establecer una solución a esos temas de tal manera que no lleguemos a una instancia jurisdiccional. Esta conciliación no se desarrolla nada más estando presente el trabajador o el empleador, sino que hay un funcionario que se llama conciliador, que va a ser el que va a dar, va a ser una especie de mediación, una especie de decirles, miren, aquí advertimos esta situación, tú dices eso, tú dices otro, pero mira, ¿por qué no? Mira, ¿qué opinas? En un tema de, por ejemplo, de derechos laborales de pago, ¿sabes qué, empleador, me corriste y no me pagaste mi aguinaldo, no me pagaste mis vacaciones, trabajé una quincena y no me la pagaste, ¿sabes qué, trabajador? Sí, sí te lo voy a pagar, pero resulta que no es como tú dices o no es el salario que tú dices, mira, porque el salario que yo te pagaba es este. Entonces, no, no, pues sí tienes razón, no, pues sí, sí puede ser, o puede decir el trabajador, no, no estoy de acuerdo, mira, porque también me pagabas esto, ¿no? Entonces, ese es un diálogo que empiezan a entablar las personas y ese conciliador es el que interviene a decirle, miren, conforme a la ley corresponde esto, ustedes tienen eso, ustedes tienen otro, yo propongo, hay una posible solución, que es lo que a partir de la postura de cada una de las partes, poderlos de tal manera llevar de la mano para que puedan llegar a una solución amigable a ese conflicto. En la conciliación ante los centros, si bien es cierto, previamente cuando empezaron el funcionamiento, no se permitía el asesoramiento por parte de un abogado porque decían que no era necesario para no frustrar la conciliación. Sin embargo, hubo criterios en criterios federales que establecen que si es dable o si es oportuno que el trabajador no solamente acuda con una persona de confianza, sino también con una persona que lo asista, como un abogado, porque a veces el trabajador desconoce los términos que le está manejando tanto el propio empleador o bien
no puede entender el alcance que le está diciendo el conciliador. Pero eso no quiere decir, o sea, el abogado va a ser como un asesoramiento, no va a ser el que intervenga y le diga, esto es lo que se debe de hacer. Simplemente le va a explicar lo que le están proponiendo o incluso a definirle los términos que se le están presentando de tal manera que el trabajador los entienda, los analice y pueda establecer si la propuesta que en un momento dado le esté proponiendo el empleador sea justa y que colme sus prestaciones, porque debemos decir, una conciliación, si bien es cierto, va a ser una solución del conflicto, no debemos de perder de vista que no debe haber renuncia de derechos. La conciliación, el hecho de llegar a un convenio, que es, digamos, el convenio es el resultado final de esa conciliación, de ese diálogo entre tanto el empleador como el trabajador, de ninguna manera implica renuncia de derechos. ¿Cuáles son los derechos irrenunciables en esta materia? Pues un pago de aguinaldo, valga la redundancia, un pago de un salario que esté de acuerdo a las normas protectoras, que sea acorde a nivel de vida, que sea digno y que sea suficiente para enfrentar todas las cuestiones de vida, tanto del propio trabajador, de su familia, incluso de salud. Entonces, debe ser un salario, el mínimo general vigente no debe ser inferior al mínimo, debe de buscar todo eso, porque incluso si ese convenio implica una renuncia de derechos, automáticamente pues, será nulo. Y en ese sentido, la instancia conciliadora, el que apruebe el convenio, pues deberá tener mucho cuidado de analizar que esa decisión que haya tomado el trabajador con base en una propuesta que le haya presentado el patrón, no renuncia a su derecho, no renuncia a esos derechos. Hay, por ejemplo, prestaciones extralegales, que por ejemplo, un bono de productividad, un vales de despensa, bonos de transporte, que muchas veces dicen, pues sí me lo dabas, pero resulta que no era una prestación constante, constante y permanente, y entonces quiere decir que no tenía derecho y no integraba, no tenía derecho, sino que estaba condicionado a determinados supuestos para tener acceso a esta prestación y que de alguna manera no integraba salario. Entonces, en ese sentido, se puede negociar, pero por ejemplo, una cuestión de reducción de vacaciones, reducción de prima vacacional, reducción de un aguinaldo, eso sí no es conducente, y menos un salario inferior, eso es irrenunciable. En ese sentido, si llega a un convenio, si se llega a una solución del conflicto y se materializa el convenio, se va a sancionar por el funcionario conciliador y en ese convenio se va a establecer una modalidad de pago que hubieran acordado las partes para solucionar el conflicto y van a establecer una fecha determinada de ese pago. Asimismo, las partes, como es un convenio, como es una solución entre ellos, pues van a hacer, sin que implique renuncia de derechos, pues van a hacer concesiones, que incluso puede ser en cuanto a la forma de pago. Puede ser que el empleador diga, no te puedo pagar ahorita, pero te puedo pagar en 2 semanas, en 15 días o en un mes, ¿no? Pero a cambio de eso, pues sí, patrón, me vas a pagar, pero para que yo, trabajador, tenga la garantía que me vas a cumplir, pues voy a fijar una especie de pena convencional, como una especie de sanción por el incumplimiento que hagas. Y en ese sentido, el conciliador tiene que analizar debidamente que estén las cláusulas sin que haya renuncia de derechos y si está ratificado, sobre todo por la parte trabajadora, y que entiende las consecuencias del convenio, lo que implica ello y que es su voluntad libre y manifiesta y sin que nadie lo esté obligando, porque también debemos de partir de eso, porque a lo mejor inicia la instancia de conciliación y por afuera lo están coaccionando, lo están obligando, ¿no? Entonces, debe hacer constar que hay una decisión libre, voluntaria, consciente, manifiesta y sin que no haya un sesgo de coacción, que ratifica el trabajador ese convenio y que sea aprobado por la autoridad, bueno, por la autoridad administrativa, que en este sentido será el conciliador a cargo. Y una vez hecho lo anterior, de no cumplimentarse ese convenio, de no llegar a cumplimentarse ese convenio, ¿por qué? Porque el patrón no llegó, porque no cumplió en la fecha establecida o porque de plano
no llegó a la cita para dar el cumplimiento y hacer el pago respectivo, está expedito el derecho del trabajador de de hacer valer el cumplimiento a través de la ejecución correspondiente de ese convenio en la vía y forma que corresponde ante el tribunal competente. Ahora, una cuestión dentro de la conciliación es que debemos de entender que no todos son objeto de conciliación. ¿Qué quiere decir? Que no hay determinados casos o determinados conflictos donde intervienen determinadas personas que no están sujetas o no están obligadas a agotar la etapa de conciliación. En ese sentido, la propia Constitución y la Ley Federal de Trabajo ha establecido que no están obligados a agotar conciliación los casos que versen sobre discriminación en el empleo o ocupación por embarazo. Así tenemos también como por razones, discriminación por razones de sexo, por razones de orientación sexual, razones de raza, religión, origen étnico, condición social, así como en conflictos que deriven de hostigamiento sexual. Esos están exentos de conciliación. Por ejemplo, un despido por embarazo, lógicamente no le vamos a exigir a la trabajadora que agote esa instancia porque es de inmediato, de acuerdo a su condición, que forma parte de un grupo vulnerable. Por otro lado, tampoco está obligado a agotar conciliación aquel conflicto que se trate sobre designación de beneficiarios por muerte. Es decir, cuando fallece un trabajador, es evidente que sus presuntos beneficiarios tienen derecho a acudir a tribunal a que se haga una declaración de beneficiarios, efecto que a esas personas el empleador le cubra todas aquellas prestaciones que devengó el trabajador o que tuviera derecho y que por razón de su muerte no le haya podido cumplir o pagar. Así también tenemos una excepción a la conciliación en conflictos en materia de seguridad social por riesgo de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guardería y prestaciones en especie y accidentes de trabajo. También otra cuestión que está exenta de la conciliación son todos aquellos conflictos que van relacionados con los derechos fundamentales y libertades públicas. Quiere decir, todo lo que implique la libertad de asociación, la libertad sindical, el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, estamos hablando que ya son derechos colectivos, así también como la trata laboral, el trabajo forzoso y obligatorio, el trabajo infantil también es una cuestión que está exenta de conciliación, así también la disputa de la titularidad de los contratos colectivos o contratos ley tampoco es un tema que debe de pasar por conciliación, así como tampoco puede pasar por conciliación la impugnación que se haga sobre los estatutos de los sindicatos o su modificación. Entonces, todos esos casos, conflictos que deriven, aunque se encuadren en esas hipótesis legales, están exentos de agotar conciliación. Maestra, qué magistral explicación de la conciliación laboral, con sus excepciones, con el procedimiento. Muchísimas gracias por eso. Les voy a confesar algo, la sesión todavía está planeada para un último punto que tienen aquí en las diapositivas, que es el juicio laboral, pero es que, como lo explica de bien la maestra y con el detalle que tuvo solamente con la etapa de conciliación, el juicio nos va a llevar otra hora. Entonces, yo les propongo a todos los presentes, todas las personas que nos acompañaron, 210 personas conectadas en vivo un jueves a las 9:30 de la noche estudiando Derecho Laboral. Muchas gracias por eso. Les sugiero que vayan a seguir a la maestra Claudia en su perfil, porque, sin lugar a dudas, el juicio laboral es algo que nos da para otra clase autónoma de 1 hora, y hasta si me apuran 2, pero que vamos a intentar concentrar en una sesión adicional. Lo vamos a dejar hasta aquí, hasta la conciliación, y la etapa de juicio la vamos a dejar para otra sesión que ojalá la maestra se anime a realizar, porque de la manera en que lo explica nos ilustra muchísimo en estos ámbitos que son muy cotidianos. Todos tenemos un empleo, todos estamos susceptibles a tener que acudir a una de estas instancias. Entonces, el cómo ha desarrollado la clase me ha parecido de verdad excelente, y
yo le haría la propuesta más adelante, maestra, que por favor, en serio, se lo pido como favor personal, no se ilustre con una clase de juicio laboral, porque ya vamos más de una hora de sesión. Ya por ahí en el chat nos están diciendo que no, que sigamos por aquí, pero es una sesión de una hora, de verdad que les va a gustar más que hagamos una sesión de una hora de este otro tema más adelante. Y sigan a la maestra, porque lo que también vamos a realizar, vamos a hacer una propuesta con la maestra, es esas dudas que nos están mandando en el chat, que son muchas muy genéricas, muchas muy específicas. De verdad tenemos más de 400 comentarios aquí en el video. Vamos a tratar de respondérselas en cápsulas jurídicas muy puntuales. ¿Qué hago si no me pagan horas extra? ¿Qué hago si soy acosado laboralmente? ¿Las actas administrativas existen o no existen? Son dudas muy puntuales que podemos plantearles y que la maestra seguramente desarrollará en su contenido, porque se los estamos avisando desde ahorita. La maestra va a empezar con un contenido académico muy especializado en materia laboral y por supuesto queremos que la sigan para tener tanto esta sesión de juicio laboral como esta resolución a sus preguntas puntuales que están haciendo en el chat y que nos vamos a dar a la labor de responder. Muchísimas gracias a Jaciel Cardona, que nos está saludando aquí en el chat, a Sandra Moreno, a Daniel Ramírez, Marta Escalera, Elsa Félix, Rosa Barrera, Adela FB, Fran Díaz, Héctor Hidalgo, a Brenda, que de una vez quiere la etapa de juicio. No nos da tiempo de verla, Brenda, pero gracias por su interés. A Natalia Espinosa, a María Isabel, que sí está de acuerdo con una segunda sesión, a Semiramis Nieves Padilla, a María Ruelas, que nos dice excelente, ya la sigo, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra, por sus conocimientos. Gracias por compartir, nos dice Fran Díaz. Excelente clase, nos dice la maestra Guadalupe Guzmán. Gracias por compartir conocimiento, nos dice Raúl BM, y un montón de comentarios aquí agradeciéndole a la maestra por la sesión. Alondra Blanco, gracias, muy entendible, cuente conmigo para la próxima sesión. Sigan la página de la maestra porque ahí se van a enterar de estas sesiones. Maestra Claudia Celis García, les vamos a pasar por aquí el enlace para que por favor puedan seguir su perfil y puedan estar enterados de estas sesiones que próximamente tendremos. Nos vemos en la próxima sesión, nos dice Oscar. Claro que sí, muchísimas gracias, maestra, por su clase, y en espera de la próxima, nos dice Mali Reséndiz. Excelente ponencia, Yuni, y sí, nos aventamos leyendo todos, no acabamos tampoco de comentar. Queremos agradecerle, por supuesto, a usted, maestra Claudia Celis García, por presentarse en esta sesión, por compartir con nosotros todo su conocimiento y por el material que les vamos a estar enviando a las personas que sigan la dinámica de seguir a la maestra en su perfil de Facebook y mandarnos al número de WhatsApp que está apareciendo aquí en pantalla esa captura de que ya siguen a la maestra. Es premio doble para ustedes porque les vamos a mandar el material y van a tener acceso a sus cápsulas jurídicas gratuitas, contenido académico en materia laboral de alta calidad. Muchísimas gracias, maestra Claudia, en verdad la apreciamos mucho por compartir con nosotros. Es una gran ponente en materia laboral y esperamos tenerla nuevamente. ¿Qué mensaje nos da para despedirnos, maestra? Muchas gracias. Bueno, Rubén, pues muchas gracias. Antes que nada, estoy escuchando y leyendo todos los comentarios y la verdad es muy grato participar en este tipo de actividades y dar aportar un poco y ojalá sembrar en largo y hacer conciencia de lo que es efectivamente salvaguardar todos estos derechos que muchas veces las personas por miedo, por inseguridad o por desconocimiento, no saben realmente cómo hacer valer sus derechos. Desde su centro de trabajo, que ello no implica estar en una situación de estar en conformidad todo el tiempo como empleador, sino simplemente con razones objetivas, poder hacer frente a una situación de esta índole que se les va a presentar. Entonces, la labor, ahora sí que el objetivo de esta sesión es en ese sentido de poder compartir, aportar y dejar una semillita para efecto de no solamente para los trabajadores, sino también para los empleadores que nos están escuchando, porque creo que en conjunto podemos a realizar o hacer que estos derechos efectivamente se respeten,
se cumplan y de tal manera que no salgamos de esa inestabilidad histórica en materia de trabajo en México. Eso es lo que en verdad yo quisiera aportar con el conocimiento, el poco conocimiento que tengo y con gusto encantada de poder desarrollar otra segunda clase porque efectivamente, como lo dices, son temas muy abundantes, un tema nos puede dar para muchas clases. Y sobre todo lo que la segunda parte estaría genial, porque precisamente ahí podemos ya establecer qué derechos efectivamente le corresponden a los trabajadores en caso de un despido injustificado, porque a veces están mal asesorados y tienen unas expectativas muy elevadas de lo que realmente les corresponde. Entonces, muy agradecida, Roy, por estar, por la invitación. La verdad me siento muy halagada y muy honrada de estar con ustedes y en compartir con tu público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Gracias de verdad por esa facilidad, ese don que tiene de compartir conocimientos y por supuesto por venir a vaciar su expertise delante de este público. 178 personas que se quedaron hasta el final, más de 120 personas que ya mandaron su captura de pantalla de que ya están siguiendo a la maestra. Muchísimas gracias por eso. Vamos a enviarles, ténganme paciencia, nos tardamos un poquito, se los vamos a mandar por WhatsApp, es que son muchas, uno por uno les vamos a mandar el material que les prometimos. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos pronto en otra sesión. Ojalá que con la maestra Claudia Celis nuevamente acompañándonos y dándonos cátedra en materia laboral. Que pasen una excelente noche todas y todos. Maestra, un abrazo y muchas gracias nuevamente. Que esté muy bien. Gracias, Roy. Igualmente, un abrazo de regreso.